muchas canciones de adoración, inclusive me las mandó muy especiales, muy bonitas. Hay una al Padre muy especial. ¿Cómo se llama esa? Padre de Amor. Padre de Amor, es muy especial, muy bonitas. Y este libro tan especial, mi hermano, anúncielo y de antemano yo se lo compro, listo, para que Bueno, me lo traigas. muchas gracias, Pastor Melepay. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Dios. Padre, que este libro se venda como pan caliente se venderá este libro, Señor amado. Que la unción, Señor, así como fue escrito, con unción, que esa misma unción sea para que muchos, Señor, aprendan la adoración con este libro, Señor amado. Los techos de la adoración, así titula el libro, los techos de la adoración. Padre, muchas gracias, Dios soberano. Y el mensaje que tú has colocado en su corazón, que también sea de mucha bendición para la iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Melepay. Buenos días. Buenas noches. Sí. 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 ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga. La paz de Dios con cada uno de nosotros en esta noche y siempre. Está la presencia del Señor, hay gozo, hay libertad, hay tranquilidad, hay descanso. Bueno, agradecido con el pastor la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje hoy y también de poder hacerles llegar a ustedes este anhelo, que era un anhelo de muchos años que el Señor me ha puesto. Se llama Los techos de la adoración. Es un libro que el Señor nos inquietó durante años con diferentes temas. ¿Qué son los techos? En mercadeo, techo son los límites hasta donde tú ya llegaste, y en mercadeo, aunque en lo general los techos se refiere a algo bueno como refugio y protección, en mercadeo los techos son cosas que hay que romper en las empresas. ¿Cuál es el techo? Los limitantes que tienen las empresas, y los equipos de trabajo también tienen muchos techos. Las familias tienen techos. Sin embargo, como el área que el Señor me ha permitido servirles a través del Ministerio de Alabanza, dentro de los adoradores, uno también a veces ve que hay muchos techos. Hay techos como el miedo, hay techos como el orgullo, hay techos como el desconocimiento de Dios. Y esos techos, bíblicamente, la palabra de Dios nos da todos los recursos, diferentes versículos, diferentes historias para que venzamos todos esos techos. Por eso se llaman los techos de la adoración. Todos esos limitantes son derribados en el nombre de Jesús. Entonces, es un libro que, varios años de prédicas, de aprendizajes, de experiencias propias, de experiencias observadas, que las recopilé en el último año y lo quise plasmar acá. En este momento estamos haciendo otro libro que se llama ya Los techos de la relación, si Dios lo permite, para el otro año. Entonces, los techos de la adoración son aquellos limitantes que muchas veces nosotros mismos ponemos a la hora de adorar a Dios. Y los techos de la relación que Dios mediante y nos da vida y lo permite para el próximo año, sería los techos de la relación, son todos aquellos limitantes que tenemos hacia la familia, hacia los compañeros de trabajo, hacia los amigos, hacia la comunidad en la que vivimos, hacia los hermanos de la iglesia, e incluso hacia los enemigos que pueden aparecer en tu vida, porque un creyente no debe tener enemigos. Hay personas que te pueden tener como enemigo, pero un hijo de Dios no puede entrar a eso. Porque la palabra de Dios, como lo vamos a ver hoy en el mensaje, dice que debemos vencer el mal con el bien. Gracias, mi hermana Alicia, Dios te pague. Nos robaron el tablero. Nos robaron el tablero, fue una frase que estábamos en un ayuno, y así quiero titular este mensaje. Nos robaron el tablero. Resulta que a través del ministerio, hablando de su presencia, yo tengo la oportunidad de servir en otras iglesias de otros hermanos que nos invitan a servir, a veces con la música, otras veces con la palabra, otras veces sencillamente en aspectos de pronto más privados de liderazgo,
en formación, orientación y otros aspectos pues que no son tan congregacionales, sino de pronto más. Y en una de esas, en una congregación, a mí me invitaron a ser encargado de un ayuno. Recordé la anécdota el lunes, estuve acá con unos hermanos compartiendo en el ayuno del lunes. Entonces recordé la anécdota porque precisamente Dios me dio una frase, ahorita si quieren la ven, están acá, y la escribí y puse el tablero allá. Y era una estrategia que yo usaba en esos tiempos más juveniles, cuando hace ya que 15, 20 años. Resulta que yo escribo en el tablero una frase, ni recuerdo qué había escrito, a veces era un versículo, a veces era un bienvenidos, cosas que el Señor me ponía, nada del otro mundo, nada especial. Y en la iglesia, yo puse el tablero afuera. Era como un llamado a las personas, acérquense al ayuno, entren, esta es su casa, algo así. Yo ni me acuerdo ya de la frase, me acuerdo que se nos robaron el tablero. Pero ¿cómo fue la cuestión? Nosotros estábamos... Sí. Y así el Señor me puso este mensaje. Pero yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Estaba yo orando acá y pues usted sabe que uno cuando está en un ayuno, uno está en lo de acá y se olvida de lo de allá. Permiso. Se olvida de lo de allá. Cuando menos piensa, en algún momento vimos que entró un señor con el tablero en la mano. Entonces yo en un momento pensé, ese señor nos va a robar el tablero o viene a buscarnos pelea. Cuando nos dice a los que estábamos al frente, hey pastores, hermanos, vea, se nos robaron el tablero. Y yo no sabía quién, bueno, no conocíamos al Señor. Cuando el Señor se acerca, nos hace entrega del tablero, los hermanos pues vuelven y lo sacan, lo dejan allá. Y resulta que el Señor era un conductor de bus. Ya él después nos empieza a echar el cuento, a contarnos. Lo que pasa es que yo soy conductor de bus. Y yo desde el bus, yo iba pues con el viaje, con los pasajeros. Y yo desde el bus, yo vi que un habitante de calle estaba con un visaje. Mirando así y mirando el tablero. Yo lo vi desde el semáforo y en ese momento él agarra el tablero y se va con el tablero. Y se va pues con el mensaje que con tanto amor habíamos escrito, ¿cierto? Para atraer personas a la congregación ese día. Ese era el objetivo. De alguna manera, mientras ayunábamos, que Dios tocara corazones hacia afuera, pero el habitante vio quizá un ingreso, dijo, yo me llevo esto y lo vendo. Con eso me compró algo, ya él sabrá que iba a comprar, ¿cierto? El caso es que el conductor dice que él acelera, él pasa el semáforo que lo había pues hecho parar y que cuando el habitante empieza a volarse pues discretamente con el tablero, él se adelanta, se baja y le quita el tablero. Ya que ese tablero es de la iglesia. Entonces el habitante no peleó, nos cuenta el Señor, y el Señor vino y nos entregó. El conductor nos dice, tengo que ir a terminar el viaje. ¿Hasta qué hora están ustedes acá? Nosotros le dijimos, estamos hasta el mediodía, 1 de la tarde, depende de lo que el Señor nos muestre. Efectivamente, el Señor se fue y al ratico vino y el conductor terminó con nosotros el ayuno. Y no solo eso. 15 días después, como 2 domingos después, llegó una parejita, cuando los invitan a pasar, cuentan que la anécdota del tablero, que ellos venían en el bus, que vieron todo el bololó y que estaba sucediendo, y que dijeron, ay, mira una iglesia y nosotros necesitando iglesia. Y entonces empezaron a congregarse en esa iglesia. Entonces nos robaron el tablero, ya no empieza a ser algo tan malo. Romanos 8:28, ¿qué dice, iglesia? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Aún las cosas malas, iglesia, lo que usted y yo leemos como malo, el Señor lo lleva para bien, lo utiliza para su propósito.
Vamos a ver en el mensaje muchas promesas del Señor, pero también muchas situaciones que diferentes referentes bíblicos, personas de la palabra del Señor vivieron. Ya creo que es un resumen, porque es de 5 predicaciones, donde hablé de Jesús en alguna, donde hablé de José en otra, hablé de Daniel, hablé de Job y hablé de David. Con ese mismo enfoque sobre cómo hombres fieles vivieron dificultades y cómo esas dificultades fueron no solamente para bendecir a esos hombres que fueron fieles, sino también para bendecir a muchas multitudes. Entonces Romanos 8:28 nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes, iglesia? Pero yo acá no vengo a hablarles de un tablero. Acá hay personas que han sido robadas quizá de su herencia, de una herencia material que puede ser importante, pero que no es eterna. Pero eso les ha podido robar, les ha podido quitar la paz de Dios. Y esa situación les ha podido llevar a entender que tus ojos no estaban tan puestos realmente en lo eterno. Porque muchas veces esas situaciones de herencia pueden generar conflictos de años, incluso hasta la muerte, entre familiares. A otros no les robaron un tablero, a otros les robaron los sueños, a otros les robaron quizá su prestigio, su buen nombre, con chismes, con calumnias. A otras personas incluso les han robado las ganas de vivir. Nosotros debemos entender que aún las cosas malas que puedan llegarnos a suceder, el Señor con su poder lo encaminará para bien. Y es necesario que entendamos lo que es ser victorioso y vencedor en el mundo y lo que es ser victorioso y vencedor para el creyente. Son lecturas diferentes. Son enfoques diferentes de vida. Lo que para el mundo puede llegar a ser pérdida, para el creyente, para el que espera en Dios y para el que ha confiado su vida al señorío de Jesucristo, lo que para el mundo es pérdida, para nosotros es ganancia, lo decía Pablo. Y nosotros como creyentes no enfocamos nuestros triunfos necesariamente a lo material, ni necesariamente a lo militar, sino que es una postura que el Señor forma en nosotros a través de su Espíritu Santo ante las adversidades. Nos da una posición de victoria, de firmeza ante el pecado, incluso ante la muerte. Ustedes saben que, algunos de ustedes acá quizás saben que perdí un amigo hace menos de un mes, era de mis mejores amigos y estaba pues joven y fue algo muy sorpresivo. Pero el Señor nos dio consuelo y nos dio paz, porque allí, incluso en la muerte, hay esperanza para nosotros. ¿Cuál es el fundamento de la victoria de Cristo para el creyente? ¿Y por qué es tan importante que el creyente conozca el fundamento de la victoria de Jesús? Para nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, nosotros debemos entender que no luchamos para la victoria, sino que luchamos desde la victoria. Y yo quiero hacer un énfasis en el para y en el desde. Hay una diferencia muy grande en que usted luche para ganar y otra cosa que usted luche desde un triunfo que ya fue realizado en la cruz del Calvario. Ya Cristo ha consumado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Esa ha sido su promesa y ha sido cumplida 3 días después de haber entregado su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Porque la resurrección es el evento central después de la muerte también, donde Cristo vence al pecado y vence a la muerte con el bien. Donde Cristo le robaron el tablero, pero resulta que Cristo iba a traer vida a través de esa muerte. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar con ese tablero esa mañana en ese ayuno.
Y el objetivo de nosotros era que ese tablero atrajera personas. Pero el Señor usó incluso al habitante de calle para que se formara un escándalo en la calle y la gente viera que la iglesia existía. Si no se forma ese bololoy, yo creo que los del bus ni hubieran visto el tablero cuando pasaban. No entendemos los planes de Dios hasta que vemos materializada su voluntad. El hombre en su raciocinio traza una ruta. Pero la palabra del Señor dice: en vano ensilla el jinete su caballo, si Jehová el Señor no está con él. Todo lo que vayamos a hacer, dice Pablo, digamos, si Dios lo permite. Y vemos en el mundo y vemos en la iglesia un montón de planificaciones que a veces no están en la voluntad del Señor. Una cosa es que tú vivas en medio de una prueba y de una situación en obediencia, como fueron los 5 siervos que mencioné de la palabra del Señor. Y otra cosa es que vivas en prueba y en dificultad por desobediencia y consecuencia de tus malas decisiones y de planificar en un paseo donde no incluiste el tiquete de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, iglesia, hay que someterlo a la voluntad del Señor. Y de esa manera, cualquier situación, por mala que pueda llegarnos a parecer, el Señor la encaminará para bien. Cuando yo vi al Señor en el que me traía el tablero, para mí ese no era un justiciero, para mí ese era el ladrón. Cuando yo vi al conductor con el tablero, mi lectura de la situación es que él se iba a robar el tablero o que venía a buscarnos problemas por algún motivo. Pero no sabía yo que él le había arrebatado allí ese tablero a ese señor, al habitante de calle. A veces, cuando no estamos dentro de la voluntad del Señor, incluso los que son a nuestro favor los leemos como nuestros enemigos y nuestros adversarios y les decimos instrumento del diablo. Tu pastor te orienta, te aconseja, te regaña, pero no te dice lo que tú quieres escuchar, sino lo que debes escuchar. Y tú empiezas a decir: ese pastor no tiene el discernimiento del Señor. A ese pastor le falta amor. Es que ese pastor no entiende mi situación. Cuando usted se acerque a un pastor, a un líder, a pedirle un consejo, vaya con un corazón preparado para escuchar lo que debe escuchar de parte de Dios y no lo que usted quiere escuchar. Así usted crea que es bueno. Entonces a veces pensamos que es que el pastor nos quiere robar el tablero, que es que el líder nos quiere sacar del propósito de lo que Dios quería para... Una vez tuvimos un amigo de la alabanza, muy buen músico, admirable. Conoció con una filistea. Conoció con una mujer que no era temerosa de Dios. Buena muchacha, sí, estudiante también de universidad. Lo que socialmente nosotros diríamos genial, pero tenía esa situación, era una mujer que no creía en Dios. ¿Tendrán comunión las tinieblas con la luz? Él garantizaba que él la iba a evangelizar. Ya la había evangelizado para él. Ahora él decía: la voy a evangelizar para Cristo. Pues no. Satanás se encargó a través de ella de sacarlo, darle 3 vueltas, y hoy en día está sin el Señor, sin ministerio y sin esposa, porque se fue con otro sinvergüenza. Satanás no viene sino para matar, para robar y para destruir. Pero cuando tú eres afligido en medio del propósito de Dios y en medio de la voluntad de Dios, porque le digo, iglesia, sí, Jesús lo enseñó. Jesús lo enseñó en Juan 16:33. Sí, vamos a tener aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Por eso vuelvo y hago énfasis. Una cosa es que tú y yo peleemos para la victoria, y otra cosa es que tú y yo peleemos desde la victoria, porque ya el fundamento fue puesto en nuestro Señor.
Segundo aspecto, ya vimos la victoria de Cristo. El segundo aspecto es que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Donde la palabra dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, el enemigo trata de dañar al cuerpo de Dios, porque el enemigo trató de dañar a la cabeza, que es Cristo. Trató, lo hablábamos en el ayuno con algunos hermanos que estuvieron ese día, trató de darle Biblia al verbo, que es Cristo. Trató de confundir a el principio y el fin, al alfa y la omega, aquel que inspiró la palabra por el Espíritu Santo. Lo trató de confundir y distraerlo del verdadero enfoque de su propósito. Porque sabemos que el propósito de Cristo también hacía parte de Cristo pasar por la cruz del Calvario. Y a los cristianos de hoy en día no nos gusta pasar por la cruz. Preferimos que nos hablen sobre la prosperidad, que está bien. Preferimos que nos hablen sobre la salud, que está bien. Pero el hecho, iglesia, de que tú pases por el paisaje y mires para el otro lado, no quiere decir que ese paisaje no esté ahí. Hacemos como el avestruz que mete la cabeza dentro del hueco y creemos que se fue el peligro. Tenemos que ser cristianos sensatos y entender que Satanás quiere robarnos el tablero. Y si se roba el tablero, el Señor usará a alguien para la restitución y la restauración. Amén. Porque es su promesa. Nosotros en el ayuno anterior hemos orado que el Señor iba a empezar a traer familias a esa congregación. Y nosotros empezamos con estrategias humanas, que son inspiradas, sí, por el Señor. Pero nosotros creíamos que la gente iba a llegar porque leía el mensaje ahí en la puerta y entraba. No porque se iba a formar ese bololoy. Y espero que, si era un versículo bíblico, el habitante de calle que lo había llevado, que se haya ido trabajando la palabra ahí en ese corazón. Pues la palabra del Señor no viene vacía, Andrés, ¿cierto? La palabra del Señor da fruto. Esa es la posición de victoria que el Señor nos ha entregado. Que sabemos que somos victoriosos aún esperando esa divina promesa. Porque hay unas promesas para los vencedores. El pastor las menciona mucho en Apocalipsis. Hay unas promesas para los vencedores. Los capítulos 2 y 3, de Apocalipsis, el Señor le da unos mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y hay unas promesas muy especiales. Dice que el Señor dará de comer del árbol de la vida. Dice que recibiremos piedritas blancas con nombres nuevos. Dice que nos llamará a gobernar con Él y que no tendremos daño de la segunda muerte. Pero entonces usted dirá, ¿qué es lo que se vence? ¿Qué es lo que el cristiano vence? Hay 3 aspectos principales donde los podríamos agruparlos. El cristiano vence la carne, que son los impulsos y las debilidades humanas. Los impulsos y las debilidades humanas, la carne. Lo otro que el creyente en Cristo vence es al mundo, al sistema del mundo. Es un sistema de valores opuestos a lo que Cristo nos ha enseñado. Mientras que el Cristo nos dice que amemos, el mundo dice odia. Mientras que el Cristo dice pon la otra mejilla, el mundo dice véngate. Es un sistema de valores totalmente opuesto a lo que enseña Cristo. El mundo es un sistema de observación de la vida totalmente contraria a lo que Dios en su diseño original hizo desde la creación. Aspectos como la identidad de género, como la autopercepción desenfocada real de lo que es el hombre y la mujer en el diseño original de Dios. Un sistema de valores totalmente
contrario a lo que el Creador desde un principio tuvo en su propósito. Por ejemplo, han escuchado de los Teria en estos días. Y muchas cosas se seguirán viendo. No se asuste, pero sí esté atento. Sí esté atento, iglesia, porque esas cosas atacan a la familia. Y la familia es el diseño y el propósito original del Señor. Desde el principio, Él puso a Adán, Él puso a Eva, para que se multiplicaran y se fructificaran. Y se enseñorearan sobre esto, gobernaran. Pero el ser humano se ha dejado enseñorear de sus emociones y de su mismo desconocimiento y de su misma falta de identidad. Y por eso el mundo sufre y le echa la culpa a Dios. El tercer aspecto con lo que el creyente combate o que sabe que ya está allí Satanás usando, es el mismo Satanás con sus tentaciones y con sus ataques espirituales. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, nosotros tenemos la cobertura del Señor cuando estamos en obediencia. Entonces la victoria de nosotros debe ser a nivel del cuerpo, que es la carne, a nivel del alma, que es el mundo y todas las emociones que el hombre se deja doblegar por él, y también a nivel del espíritu. De Satanás trata de robar. Ahora, ¿cuál es la mentalidad que usted y yo debemos tener como creyentes? Tiene que ser una mentalidad diferente a la que tiene el mundo. Tiene que ser una mentalidad diferente a la que el mundo nos vende. El mundo con relación al poder, se enfoca y se fundamenta su poder en la fuerza física, en el poder militar y en su influencia. Sin embargo, para el creyente, el poder radica en la obediencia a Dios, en la sujeción a su palabra, que le da autoridad espiritual y afirma su fe. Para el mundo es hedonista, evita el sufrimiento, procura el placer, incluso por encima del otro, incluso si me toca robarle o quitarle la vida a los demás. Evito mi sufrimiento egoístamente, así me toque generarle sufrimiento a los demás. Esa es la visión en la que el mundo desarrolla los conflictos. Sin embargo, para nosotros como creyentes, el sufrimiento es una posibilidad de ser formados, de ser enseñados y de ayudar a aquel que sufre también. Porque cuando usted ha sufrido algo, usted va a ser el más conectado a la hora de ayudarle a esa otra persona que está sufriendo eso que usted también vivió. Yo siempre lo he dicho, una madre que perdió a su hijo, la otra madre que también perdió a su hijo, que viene a traer una palabra de consuelo, hay más empatía, hay más conexión, hay más compasión, porque le habla desde su misma vivencia. Entonces el sufrimiento nos forma, pero el sufrimiento nos enseña no solamente a que nos quedemos enfocados en lo que estás viviendo, sino que el propósito de la iglesia es que esas situaciones personales Dios las puede usar para que tú bendigas a otros en algún momento. Lo que tú estés viviendo hoy, el Señor lo va a usar para bien. Si alguien te robó un tablero en tu vida, el Señor en algún momento lo va a usar para bien. Que recuerda que el objetivo de nosotros no era poner un tablero afuera, era que vinieran almas al Señor. Tu objetivo de vida no son esos tableros que pueden llegar a ser quizás importantes para ti, sino que tu objetivo de vida debe ser que siempre lleguen almas nuevas a los pies de Jesús. Cambiar, poner en prioridad lo eterno antes
que lo que no es eterno. Buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas y los demás tableros serán añadidos. Entonces la Biblia nos enseña que el concepto de la victoria es muy diferente a lo que es el triunfo, el éxito para el mundo. Miren, menciono el resumen de los 5 mensajes que les mencioné al principio. Jesucristo tuvo la victoria sobre el mundo. ¿Cómo lo hizo? Sometió su voluntad al Padre. Para tú vencer al mundo, debes someter, y yo debo someter nuestra voluntad al Padre. Juan 16:33 dice, Jesús dice, les hablo estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hebreos 12:2 nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oiga, la palabra de Dios dice que Jesús sufrió la cruz, Él la sufrió. Era el Hijo de Dios, era obediente, hacía milagros, revivía muertos y sufrió. Fue menospreciado, recibió oprobio y finalmente dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay recompensa para aquellos que esperan obedientemente en el Señor. El segundo mensaje que di se llamó un propósito regado con lágrimas. Usted lo puede encontrar en el canal de YouTube. Un propósito regado con lágrimas habla de la vida de José en Egipto. La vida de José en Egipto, yo creo que muchos lo hemos visto. La vida de José en Egipto fue muy triste. Él fue vendido, fue esclavizado, fue encarcelado, todo eso de manera injusta. Pero la victoria espiritual de José fue reconocer la soberanía de Dios. Cuando él les dice a sus hermanos, ustedes todo lo que planearon, toda la ruta de vida que viví durante tantos años, ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo convirtió para bien. Los que aman al Señor, todas las cosas les llevan a bien. Yo me imagino a José allá en la cruz, a José en la cruz no, a José allá en el pozo, cantándole al Señor, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Y después allá en casa de Potifar, cuando lo estaban calumniando y le dijeron, lo vamos a mandar para la cárcel. Allá José, sin renegar la palabra de Dios, no dice que él haya renegado. Él cantando, confiado andaré. En el mensaje de esa predicación, José llora 7 veces. Y las 7 veces no fueron ni en el pozo, ni en la casa como esclavo de Potifar, ni en la cárcel. Las 7 veces que José lloró fue en el palacio. Pero en el palacio también se llora. La tercera persona es David en Israel. Llama venciendo gigantes ese mensaje. David en Israel. Y la mayor victoria de David no fue haber vencido a Goliat, sino haber confiado en el nombre de Dios. Esa fue la victoria de David, no las piedras, sino quien dirigía esas piedras. Primera de Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Salmo 27 dice, ellos confían en los carros, estos otros confían en los caballos, que era el poder militar de ese tiempo cuando fue escrito ese salmo. Hoy podríamos decir, ellos confían en aviones, en tanques, en submarinos. Pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos en el nombre de Jehová. Jehová de los ejércitos. Y dice, y tendremos memoria de sus obras. No puedes olvidar lo que ya el Señor ha hecho en tu vida.
porque eso alimenta tu fe al futuro, con lo que seguirá haciendo también. La cuarta persona es Job. Job obtiene la victoria sobre la desesperación. ¿Usted se ha puesto en el lugar de Job en algún momento? Hay gente que le da gripe y se quiere hasta dejar de congregar y apartarse de la iglesia. Y no le estoy exagerando. La victoria de Job fue mantener su integridad en obediencia, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo. Habían cosas que uno dice, Dios mío, pero era para tanto, pues. Lean el libro de Job, los invito, es largo, pero léanlo. Y hay cosas que usted dice, pero sí, uy, es muy duro para una persona. Imagínese al hermano que sea ejemplo para usted en la iglesia. Imagínenselo en la condición de Job y en todo lo que empieza a vivir Job. Muy duro, muy duro. Sin embargo, aunque él no sabía el por qué, aunque mi Dios me matare, Él lo va a levantar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo momento, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Me imagino a Job allí en medio de su enfermedad, de su situación, de su dificultad. Sus amigos cuestionándolo, su esposa diciéndole literal, es mejor que te mueras. El sustento, el ser más cercano, la persona que dormía con él. Diríamos, la última persona de confianza, la íntima. Y en su desespero, porque no creo que fuera odio de ella, era el mismo desespero de verlo así. Ella dice, es mejor que te mueras. Y Job dice, bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Y empieza a decirle a su esposa, Job allí, yo no sé si cantaba, pero le empieza a decirle a su esposa, en el día de angustia, en él esperaré. Su esposa lo empieza a mirar y le dice a su esposa, y en el día de felicidad también le buscaré. Y para rematarla le dice, en todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. ¿Usted puede bendecir a su Señor? Sí. Bendígalo entonces con un aplauso. En quinto lugar, los apóstoles. Los apóstoles. Eso sí que llevaron un palo, predicando la palabra del Señor. Persecución, angustia, hambre, enfermedad, desplazamientos de un lado al otro. Se desplazaban porque eran guiados por el Espíritu Santo de Dios para llevar la palabra, pero no para huir. Fueron apresados, fueron golpeados, fueron torturados, fueron martirizados, fueron asesinados. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio que los había traído el concilio para castigarlos, porque estaban predicando el amor de Jesús. Hicieron bien y les pagaron con mal. Sin embargo, ellos siguieron predicando, venciendo ese mal con el bien. Porque es que hablar del Evangelio es amar a las personas. Callar el Evangelio es no ocuparse y no preocuparse de las personas. ¿Cómo podemos callar una salvación tan grande? ¿Cómo la podemos descuidar para nosotros y para los demás? Entonces, allí en el concilio, dice la palabra del Señor que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de la vida, la corona de justicia. La corona de justicia. Hay coronas. Las coronas se le dan a los vencedores. La corona no se le entrega al que empezó la carrera, iglesia. La medalla de oro no se le entrega al que se inscribió en la maratón. La corona y la medalla se le entrega a los vencedores. Usted, iglesia, y yo no vamos a ser vencedores. Somos vencedores en Jesucristo. Entonces, pelea la buena batalla. Acaba tu carrera, iglesia. Guarda la fe en el Señor, porque hay recompensa. Para ya ir terminando, entonces Jesús venció el pecado y la muerte. ¿Con qué lo venció? Con amor y perdón. Son armas del creyente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. No hay otra manera. José, ¿qué venció José? José venció lo que yo le doy todo el crédito, él pudo haberlo hecho. Yo leo la historia de José y digo, es que él pudo amargarse la vida y él pudo odiar a sus hermanos, él tenía el derecho. Pero los que estamos en el Señor, esas cosas, no hay cabida en el corazón que tiene a Cristo para la amargura y para el odio y el resentimiento y la venganza. La venganza es del Señor, iglesia. Deje que se roben el tablero, Él verá cómo se lo devuelve. ¿Sabe cuál fue el arma de José? El perdón y la soberanía de Dios sobre su vida. Job, ¿qué venció Job? Job venció la duda alimentada por los que lo rodeaban también, que además que él también ahí tenía su lucha interna, claro que la tuvo. Y los de al lado también diciéndole, sí, no, es que, no, sí, no. En vez de animarlo, antes lo acababan de enterrar. Yo sé que usted en algún momento ha estado en situaciones difíciles y hay gente que en vez de quitarle tierra parece que le echara más tierra, como que para enterrarlo más. A veces a propósito, otras veces sin saberlo ni darse cuenta. Sin embargo, Job nos enseña que él venció la duda y la tragedia de su vida con paciencia y con integridad. David, el rey David, antes de ser rey, él venció el miedo al gigante. Hablamos mucho de que venció al gigante, pero no hablamos de lo que él venció primero. David, antes de vencer al gigante, tuvo que vencer algo más grande: el miedo. El miedo. Porque es que cuando usted tiene miedo, así sea un niño así chiquitico, si usted tiene miedo, usted no sale a pelear. Pero así sea un King Kong, si usted va tranquilo y sabe con quién va, usted va sin miedo. Entonces David venció con la fe en el nombre de Dios. Y los apóstoles, ¿qué vencieron? Vencieron el miedo a la muerte. Vencieron el miedo a la muerte. ¿Cómo lo vencieron? Con testimonio y con gozo. No importa el tablero, iglesia, no importa que te robaron. Desde que el propósito de Dios permanezca, tú y yo podemos estar tranquilos, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A José le robaron el manto, la túnica de colores. A José, sus hermanos se la robaron. Pero eso en nada obstaculizó el propósito de Dios. En absolutamente nada. Porque el propósito de Dios no es lo que se ve. El propósito de Dios es lo que Él dijo y se verá. Eso
es el propósito de Dios. La prenda era un simbolismo, sin embargo, fue manchado por sangre. Si usted recuerda la historia de José, sus hermanos mataron un cabrito, rociaron sangre sobre su vestido. Esa prenda fue rociada con sangre y fue rociada con mentira y con engaño. Y son armas que usa, ¿sabe quién? El engañador, porque así la palabra también lo nombra. Satanás, padre de mentira. Entonces, aférrate al Señor con esas características que aprendimos de estos 5 hombres. Porque nosotros tenemos un llamado como iglesia, tenemos un llamado como cuerpo de Cristo. Y aún lo malo que pueda llegar a suceder, que aunque también pueda parecer injusto de lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo, ya otro lo vivió. Otro que fue más bueno que tú, más obediente que tú, que fue el santo, que fue el perfecto. Cristo Jesús vivió mucho oprobio, mucha calumnia, mucho latigazo, corona de espinas, lanza que lo traspasó, clavos que lo colgaron en un madero. Sin embargo, Él venció. Él venció porque tenía sus ojos puestos allí cuando estaba en el monte de los olivos, y con esto termino. Jesús en el monte de los olivos dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, para que Jesús diga eso, tiene que ser que estaba en una situación demasiado. Es que la palabra del Señor, que cuando Él estaba orando ahí en el monte de los olivos, su última oración allí en ese lugar, dice que caían gotas como de sangre. En el mundo tendrán aflicción. Sí, vamos a tener. Vamos a tener aflicción. Pero hoy podemos descansar en el Señor. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú sigues abriendo sendas. Y porque tú nos guías aún en medio de valle de sombra de muerte, tú nos guías y nos guardas. Bendecimos tu nombre, Señor. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, por mi propia vida también. Padre, para que tu propósito siga siendo lo primero. Tu propósito en la cruz del Calvario fue darnos la victoria y la has logrado. La victoria ha sido entregada a tu iglesia. Y sabemos, Señor, que en este mundo hay una guerra también, donde Satanás no quiere quedarse quieto. Él sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros no estamos mirando las circunstancias, nosotros no estamos mirando las dificultades, las adversidades, los caminos que se cierran. Nosotros vemos al camino que eres tú, vemos a la puerta que eres tú, vemos al pan, al sustento que eres tú, al agua de vida que eres tú. Vemos al buen pastor que nos cuida. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Confía en el Señor, Él cuida de ti, iglesia.